Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 46º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 45ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 1999-2000, en la que el Manchester United buscaba su tercera copa. Acompáñame a ver si lo logra o no. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo iba a contar con 56 equipos, ya que el Manchester United era también campeón de la Premier League. Rusia le había quitado a Portugal la posibilidad de inscribir a su subcampeón y Bosnia-Herzegovina fue admitido por primera vez en el torneo. El Comité Ejecutivo de la UEFA, en su reunión de París del 10 de julio de 1998, decidió modificar el formato de la fase de grupos para que se compita en 4 grupos de 6 equipos cada uno, con los 2 primeros de cada zona pasando a cuartos de final, liberándose para ello nuevas fechas para octubre, diciembre y marzo, retrasando los cuartos de final al mes de abril. Asimismo, se definió que las semifinales se disputen a partido único en territorio neutral en la primera semana de mayo, con el objetivo de volverlo a futuro en un Final Four al estilo de la Euroliga de básquet. 4 meses antes se definió que el máximo de participantes por país iba a ser de 12 equipos por motivos televisivos. Pero, a pesar del cambio de formato, los clubes más poderosos y la televisión querían tener más partidos y dinero de inmediato, pese a que UEFA había determinado que un posible cambio de formato iba a darse el año siguiente por los contratos comerciales vigentes. Ante ello, muchos equipos comenzaron a hablar de la organización de una Superliga e incluso se vinculó a magnates televisivos como Silvio Berlusconi y Rupert Murdoch y el dirigente de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone para su organización. El 19 de julio de 1998, varios clubes se reunieron en Londres para proponer la creación de la misma para la siguiente temporada, como Milan, Inter, Juventus, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Arsenal, Liverpool, Manchester United y Ajax, a los que no gustaban las fórmulas vigentes del torneo. UEFA reaccionó amenazando a los clubes rebeldes con excluirlos de los torneos europeos. Estos iniciales se basaban, en el caso de la UEFA, en ampliar la lista de participantes de los grupos de 24 a 32 e invitaciones de 5 a 7 años a los campeones continentales si es que no lograban calificar a los torneos europeos en sus ligas locales. Tomando en cuenta que en la temporada 98-99 Milan y Borussia Dortmund no habían calificado a torneo europeo alguno. Lo que sí es cierto es que el grupo italiano Media Partners lanzó en agosto una oferta de 600 millones de dólares a la UEFA para organizar la Superliga, y que esta idea agregaría clubes escandinavos y orientales de acuerdo a su rendimiento. El organismo europeo negó trabajar en conjunto con este grupo italiano, y la propuesta de ellos fue rechazada por las ligas locales. Su cabeza era Rodolfo Hecht y su propuesta tenía como fecha de inicio la temporada siguiente. El 2 de septiembre de 1998 se presentó su propuesta y consistía en que el torneo sea de 36 equipos, 18 escogidos por sus méritos a nivel europeo de los 10 años anteriores y el resto a través de su rendimiento liguero. Los clubes que estuvieron en la reunión de Londres estarían entre los calificados de oficio, junto a equipos como Olympique de Marsella, Borussia Dortmund, Benfica, Panathinaikos, Galatasaray y 2 a escoger entre Porto, Feyenoord, PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, Celtic, Göteborg y Estrella Roja. La idea era que los mencionados clubes tuvieran plaza fija en el torneo por 3 años y que la podían perder de acuerdo a su rendimiento. Primero se propuso que los participantes se dividieran en 2 grupos, con los 8 primeros calificando a las rondas eliminatorias que iban a disputarse a doble partido, salvo a la final. Una semana después se presentó una propuesta definitiva que consistía en el mismo formato de selección de equipos, siendo Olympique de Marsella, Borussia Dortmund, Benfica, Porto, Olympiacos, Galatasaray y PSV Eindhoven los que complementarían la lista de calificados directos a los reunidos en la capital británica. El formato sería en 3 grupos de 12 equipos cada uno a una sola rueda, pasando los 5 primeros y el mejor sexto a octavos de final. Además, Media Partners propuso la creación de una Pro Cup de 96 equipos, fusionando la Recopa y la Copa de la UEFA, cuyo campeón accedería a la Superliga. Completarían el cuadro de ese certamen en propuesta representantes de Alemania, Escocia, Portugal, España, Italia, Inglaterra, Holanda, Francia, Grecia, Turquía y Bélgica, más un segundo equipo alemán. Otros 3 que se definirían entre Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Austria y Suiza.
un cuadro de Europa del Este y el campeón de la Superliga anterior, si no fuera uno de los calificados de oficio. De caso contrario, iba a ser un cuadro adicional del país campeón. Ante ello, la UEFA presentó un comité de trabajo para reformar la Champions League y nunca se propuso llegar a un pacto con Media Partners. Sus objetivos se mantenían en aumentar la cantidad de dinero a repartir entre los participantes y permitir el sistema de pago por visión y la emisión de partidos en canales codificados. Una de sus propuestas era ampliar la cantidad de participantes para los países mejor rankeados y el Task Force, formado en agosto en Mónaco, acordó que no haya invitaciones, priorizando el rendimiento liguero de todos sus calificados. Asimismo, la FIFA decidió excluir de toda competición a aquellos clubes que aceptaran ir a jugar la Superliga. Y así llegamos al 6 de octubre de 1998. Ese día se celebró una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Lisboa. Allí, UEFA presentó su nuevo formato para la competición continental, con un aumento en las ganancias de los clubes participantes y también daba un aumento en cuanto a la lista de inscritos. Se permitió que los 15 primeros países del ranking de la UEFA inscriban a su subcampeón, a los 6 primeros a su tercer clasificado y a los 3 primeros al cuarto puesto de su liga. El formato sería el siguiente. Los campeones de los 22 peores países del ranking de la UEFA jugarán una primera ronda preliminar cuyos ganadores irían a la siguiente ronda, donde entrarían los 11 campeones del 16º al 26º lugar y los subcampeones de los puestos 10 al 15. Sus vencedores entrarían en una ronda preliminar final contra los campeones del 10º al 15º lugar, los subcampeones del 7º al 9º lugar, los terceros de las 6 mejores ligas y los cuartos de las 3 mejores ligas. Los 16 vencedores accederán a la fase de grupos en donde se unirán el campeón de Europa, los campeones de las 9 mejores ligas y los subcampeones de las 6 mejores ligas. Los 2 mejores de cada grupo, tomando en consideración que los grupos aumentaban de 6 a 8, pasaban a una segunda fase de grupos. Esa ronda se dividiría en 4 grupos de 4, donde los 2 mejores de cada grupo entrarían a cuartos de final, y de allí se jugarían rondas eliminatorias a ida y vuelta, excepto la final, para definir al campeón. El 26 de octubre de ese año se dio un acuerdo entre clubes y la UEFA por el tema económico, que prácticamente dio por muerta la propuesta de Media Partners, en el que se acordó triplicarle sus ingresos que obtenían en la competición. El 16 de noviembre, UEFA decidió que los equipos que terminaran en el tercer lugar de cada uno de los grupos de la primera fase entrarían a los 16avos de final de la Copa de la UEFA, competencia que también se reformó por su función con la Recopa de Europa, torneo que dejaba de existir. El 10 de diciembre se aprobaron oficialmente todas esas reformas de manera definitiva en una nueva reunión del Comité Ejecutivo en Lausana. El acceso a la Copa de la UEFA para los perdedores de la última ronda preliminar a la primera ronda de este torneo se mantuvo. El ranking utilizado para la designación de cupos de los países para el torneo fue el mismo de la temporada anterior. Con ello, Turquía volvía a recuperar su segundo equipo y sumaban por primera vez ese beneficio países como República Checa, Noruega, Austria, Rusia, Croacia y Dinamarca. Italia, Alemania, España, Francia, Holanda e Inglaterra fueron los beneficiados para inscribir al tercero de sus ligas, con itálicos, germanos y españoles siendo los beneficiados para hacer lo mismo con el cuarto puesto. De haberse empleado el formato de la tabla usada en temporadas anteriores, hubiéramos hablado de Ucrania y Suiza recibiendo el beneficio de inscribir a sus subcampeones, con Portugal y Turquía perdiéndolo. El título del campeón europeo Manchester United en la Premier League produjo un efecto dominó y permitió a los campeones de Noruega, Suiza, Israel y Eslovenia ingresar una ronda más adelante de lo previsto en su ranking. El 13 de junio de 1999, Bosnia y Herzegovina anunció que no enviaría representante al torneo por divergencias entre las ligas de las etnias musulmanas y croatas, que tenían que jugar entre sí para definir a su representante, aunque a Sarajevo se le proclamó campeón después. Ello permitió al campeón de Bielorrusia estrenarse más adelante de lo previsto. El único cuadro excluido del torneo fue el Wisla Cracovia, ya que fue sancionado debido a que uno de sus aficionados lanzó un cuchillo desde la tribuna en un duelo de Copa de la UEFA frente al Parma, y que cayó en la cabeza de Dino Baggio. Además se especificó que cada país podía contar con un máximo de 4 equipos, lo que significaba que si un campeón de la competencia era proveniente de las 3 ligas con 4 participantes, y al mismo tiempo no terminara entre los 4 primeros de su liga, obligaba al cuarto puesto de su
competición local a competir en la Copa de la UEFA pese a calificar deportivamente a la Liga de Campeones. Por otro lado, la reunión del Comité Ejecutivo del 22 de abril de 1999 en Tel Aviv definió que el coeficiente individual de cada club de los últimos 5 años iba a ser empleado para determinar a los cabezas de serie de cada ronda, y que su cálculo iba a ser sumado a la mitad del coeficiente de su sucesión de origen. La primera ronda preliminar se sorteó el 30 de junio de 1999 en Ginebra, con duelos a disputarse los días 14 y 21 de julio. Los 9 mejores coeficientes de los cuadros participantes fueron los cabezas de serie de esta ronda. El Žalgiris lituano no tuvo muchas complicaciones para superar al Cement Ararat armenio, cuadro que le marcó 5 veces en sus 2 duelos de la serie. El Slovan Yugomagnat macedonio calificó mediante el gol que hizo el albanés Nesmedin Mehmedi en su duelo ante el Kapaz en Azerbaiyán, pese a perder 2-1, tras triunfar 1-0 en Skopje. El Cymru Chisinau fue uno de los 4 goleadores de esa ronda al marcarle 10 veces al St. Patrick's Athletic de Irlanda, con Vadim Boret marcando en ambos duelos de la serie. El IBB de Islandia superó en sus 2 partidos por la mínima diferencia al tirano albanés, con tantos de Stengrimur Johansson en ambos cotejos. Skonto fue otro de los 4 goleadores de esta ronda al marcarle 10 goles al Yunis Esh, con Mikhailis Mihalovs marcando una manita en el duelo de vuelta en Letonia. Partizan demostró su superioridad frente al Flora Tallinn estonio, marcándole 10 goles, con Sasa Irish y el joven Mateja Kessman anotando los 2 duelos de la serie. El Haka Valkeakoski se anotaba en la siguiente ronda tras golear 6-0 al HB Torpsham de las Islas Feroe, cuadro que le arrancó un empate a 1 en el duelo de ida. Un doblete de Jibel Adjus permitió al Valletta superar al Barry Town por 3-2 y clasificarse a la siguiente ronda, tras empatar sin goles en Gales. Finalmente el Litex Lovech superó en sus 2 duelos al Glentoran marcándole 5 goles, con anotaciones de los albaneses Aldin Hashi y Alban Bushi en los 2 cotejos de la serie. La segunda ronda preliminar se sorteó el 30 de junio de 1999 en Ginebra, con duelos a disputarse los días 28 de julio y 4 de agosto. Los 14 mejores coeficientes de los cuadros calificados directamente a esa ronda fueron los cabezas de serie de esa instancia. El Cymru Chisinau se convirtió en el primer cuadro en calificar a una tercera ronda eliminatoria para calificar a la fase de grupos tras voltear la serie frente al Dinamo de Tbilisi, tratándose de Sergei Dodul y Sergei Epurianu, tras perder 2-1 en Georgia. El Dinamo de Kiev superó sin apuros al Žalgiris, al que le marcó 3 goles, doblete de Maxim Chatskik en Ucrania y tanto de Sergei Rebrov en Lituania. Los ucranianos ya no tenían a su figura Andriy Shevchenko, quien fue fichado por el Milan. El nigeriano Michael Obiku fue la figura de la Nortosis al marcar los 3 tantos de la serie frente al Slovan Bratislava, al que venció 2-1 en Larnaca y le empató a 1 en Eslovaquia. Un doblete de Magne Joset encabezó la remontada que hizo el sorprendente Molde, que engoló 4-0 al CSKA de Moscú para clasificarse, luego de perder 2-0 en la capital rusa. El Rapid de Viena superó sin muchos problemas al Valletta maltés al marcarle 5 goles en su serie, contándose el alemán Jens Dow en ambos cotejos abriendo el marcador. El AIK Solna sueco no tuvo muchos problemas para superar el Dnepr Transmatch de Mogilev, con tantos agónicos de Daniel Schernström en Bielorrusia y Thomas Antonelius en el estadio Rasunda. El Hapoel Haifa israelí marcó el gran golpe de esta ronda tras empatar sin goles frente al Besiktas en casa, causándole su eliminación debido al tanto que hizo el croata Dovani Rosso en la ida en Estambul, que acabó igualada a 1 gol. El Skonto Riga letón superó el Rapid de Bucarest tras vencerlo agónicamente con tanto de Andrés Rubins en el último minuto, luego de sacarle un empate a 3 en la capital de Rumania. El Wisła Łódź, sustituto del Wisła Cracovia, devolvió el 4-1 que le propinó el Litex en Bulgaria con doblete de Svetoslav Todorov en el duelo de vuelta de su serie con doblete de Artur Winiarek. La llave llegó a los penales, donde los polacos vencieron 3-2. Maribor clasificó agónicamente pese a resistir los embates del Genk belga, que lo vencía 3-0 a media hora del final de la vuelta y que buscaban 4 gol para neutralizar el 5-1 con el que fue goleado en Eslovenia, pero ellos no lograron su cometido. Partizan superó su eliminatoria frente al Rijeka croata sin muchos problemas, al marcarle 6 goles con doletes de Landko Stajic en la ida y Kessman en la vuelta, disputada en el estadio Kantrida. El Glasgow Rangers no tuvo problemas para eliminar al Haka marcándole 7 goles, con el finés Jonathan Johansson anotando los 2 duelos y doblete del neerlandés Michael Mols en la ida. Brøndby superó en sus 2 duelos con cierta dificultad al Slovan macedonio, al que le venció en ambos cotejos por la mínima diferencia,
con tantos de King Downguard en cada partido. Finalmente, el MTK Budapest supera al IBB, al que le marcó 5 veces, venciéndole 2-0 en Islandia y 3-1 en la capital de Hungría. La tercera ronda preliminar se sorteó el 23 de julio de 1999 en Ginebra, con duelos a disputarse los días 11 y 25 de agosto. Los 16 mejores coeficientes de los cuadros calificados de forma directa en esta instancia fueron los cabezas de serie de esta ronda. El Dinamo de Kiev volvió a clasificarse con drama, esta vez frente al Aalborg, gracias a un tanto en los descuentos de Chatskik, luego que los daneses igualaron el 2-1 con el que vencieron los ucranianos en la ida, haciendo que vuelvan a superarlos como hace 4 años atrás. La Fiorentina volvió al torneo por primera vez desde 1969 al marcarle 5 goles al Wisła Łódź en su serie, con anotaciones de Sandro Kois en los duelos disputados en Florencia y Polonia. El debutante Hertha de Berlín se cenó lo grande venciendo a la Nordosis en el Estadio Olímpico con tantos del iraní Alida A y Michael Britz. Su clasificación a los grupos se dio tras empatar sin goles en Larnaca. El Chelsea, que se retiró de la primera edición del torneo por presión de la FA, debutó a lo grande eliminándoles Conto, goleándole 3-0 en el Stamford Bridge con tantos del nigeriano Celestín Babayaro, el uruguayo Gustavo Poyet y Chris Sutton, y empatando sin goles en Letonia. El AEK Solna se metió a la fase de grupos tras superar la AEK de Atenas, contando del bosnio Nebojša Novakovic en la vuelta disputada en la capital sueca, tras empatar sin goles en el Nikos Goumas de la capital griega. PSV Eindhoven superó el Simply Chisinau para calificar por tercera vez consecutiva a la fase de grupos, todas como no campeón, contando de belga Luke Nivis y Andre Oyer. Ello tras empatar sin goles en el duelo de ida en Moldavia. El Spartak de Moscú no tuvo problemas para eliminar al Partizan de Belgrado, al que le marcó 5 goles en su serie, 3 de ellos de Aleksandar Shirko, con doblete en la vuelta en Yugoslavia. Un doblete de Josip Simic permitió al Croacia Zagreb calificar por segundo año consecutivo a la fase de grupos, tras vencer como visitante al MTK en Budapest. Ambos empataron sin goles en la ida de Maksimir. Maribor sorprendió al debutante Olympique de Lyon francés y lo superó en sus 2 duelos. El croata Dalibor Filipovic marcó en Yerland y sus compatriotas Stipe Balajic junto a Ante Simunza marcaron en Jutski. El campeón de 1997, Borussia Dortmund, le permitió a Alemania ser el primer país en tener 4 representantes en la fase de grupos, tras vencer por la mínima diferencia al triplete checo en sus 2 partidos, con datos de Christian Nedlinger en tierras checas y Heiko Herdich en el Westfalenstadion. Galatasaray no tuvo muchos problemas para eliminar al Rapid de Viena, al que le marcó 4 goles en la serie, asegurándolo con una goleada en la ida que tuvo una gran actuación del veterano rumano George Hagi. El Sturm Graz clasificó con algunos aprietos a la fase grupal por segundo año seguido, tras superar al Servette suizo. Ivica Pastic marcó en los 2 duelos de la serie, donde venció 2-1 en Austria y empató a 2 en Ginebra. Glasgow Rangers marcó la gran sorpresa de esta ronda, ya que eliminó ni más ni menos al campeón de la Copa de la UEFA Parma, en cuyo camino los había eliminado la temporada anterior, pese a perder con tanto de belga Johan Valen en el Ennio Tardini, pero los tantos del australiano Tommy Wittmar y el estadounidense Claudio Reina en la ida dieron el pase a los escoceses. El Molde también marcó otra sorpresa al superar al Mallorca, que venía de ser subcampeón en la última recopa. Un penal de Anders Lund a 6 minutos del final permitió su pase tras empatar a 1 en St. Moritz, luego de que igualaran sin goles en Noruega. Valencia no tuvo muchos problemas para imponerse al Hapoel Haifa, al que le venció con un doble 2-0 con tantos del argentino Claudio López y Francisco Farinosa en Israel y doblete de Juan Sánchez en Mestalla. Finalmente el Boavista, el primer cuadro portugués fuera de los 3 grandes en calificar el torneo, necesitó el tiempo extra para superar al Brøndby y entrar a los grupos. Ambos se vencieron 2-1 como visitantes, pero un doblete del ganés Augustin Einful en la próloga le dio el pase a los lusos. La primera fase de grupos se sorteó el 26 de agosto de 1999 en el Palacio de Congresos de Mónaco. Se formaron 4 bombos de acuerdo a los coeficientes de los participantes sin importar su forma de acceso en distancia, siendo lo único fijo que el campeón defensor iba al primer bombo. La reunión del Comité Ejecutivo de Tel Aviv de abril definió también que los duelos de la competición a partir de ahora también se disputarían los días martes por motivos televisivos y en horario unificado que se mantenía en las 20:45 horas del centro de Europa. Por ende, las fechas programadas para esta ronda fueron las de los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de septiembre, 19, 20, 26 y 27 de octubre y 2 y 3 de noviembre, con 4 grupos jugándose por día y todos los grupos jugando 3 fechas en martes y 3 en miércoles.
Para la conformación de los grupos se toma en cuenta criterios de audiencia televisiva para dividir a los equipos de países con representación múltiple en mitades, manteniéndose el concepto de no agruparlos en los mismos grupos y que los equipos de una misma ciudad no jueguen el mismo día. El grupo A tuvo al debutante campeón de la última Recopa Lazio visitando al Bayer Leverkusen, empatando a 1 con tantos del yugoslavo Sinisa Mihajlovic y Oliver Neuville en un duelo donde actuó de forma conservadora. En tanto, el Maribor volvía a generar un gol al ganarle con tanto de Simunza al Dinamo en el Olímpico de Kiev, aprovechando uno de sus contragolpes. Pero el carnaval de sorpresas del cuadro esloveno no pudo continuar en Leverkusen, ya que lo derrotó con tantos del croata Boris Ivkovic y Ulf Kirsten, pese a resistir el 0 por 83 minutos. Rebrov le daba la ventaja al cuadro de Valery Lobanovsky en el Olímpico de Roma frente a la Lazio, pero Paolo Negro y el chileno Marcelo Salas le dieron la victoria al supercampeón europeo. Los dirigidos por el sueco Sven-Göran Eriksson afirmaron su liderazgo de grupo frente al Maribor y lo golearon 4-0 con tantos de un tal Simone Inzaghi, le suena ese nombre, ¿verdad?, el portugués Sergio Conceição y doblete de Sales. En tanto, Bayer Leverkusen igualó como local ante el Dinamo de Kiev en casa, con tantos de Kirsten y Ante Husin para los ucranianos, poniéndose escolta de los laciales con 5 puntos. El cuadro italiano empezó la fase de revanchas aplicándole al Maribor como visitante la misma receta que le dio el local, con doblete de Inzaghi y tantos de Mihajlovic y el yugoslavo Dejan Stankovic. El Dinamo de Kiev logró su primera victoria al vencer 4-2 como local al Bayer Leverkusen, con una actuación del arquero Alexander Chopkowski y que los dejaba con opciones de pasar. Los alemanes visitaron a la Lazio en Roma, pero el checo Pavel Nedved abrió rápidamente el marcador. Kirsten igualó el empate, que sería definitivo. Con ello, el cuadro celeste calificaba a la siguiente fase. Al mismo tiempo, un doblete de Rebrov permitía al Dinamo de Kiev triunfar en Eslovenia frente al Maribor, en un duelo definido apenas a 6 minutos del final. Los ucranianos ya eran segundos. Maribor se despidió de la competición arrancando un empate sin goles al Bayer Leverkusen, pese a que los alemanes tuvieron numerosas ocasiones. Ello dejó a los alemanes eliminados del torneo. Esto debido a sus marcadores contra el Dinamo de Kiev, que clasificó segundo pese a caer en casa ante la Lazio con autogol del ruso Ramiz Mamedov. Los romanos ganarían el grupo A. El grupo B empezó con Fiorentina y Arsenal empatando sin goles en el Artemio Franchi, pese a que los ganes fueron los dos dominantes del cotejo y tuvieron la mayor cantidad de chances. Barcelona visitó Rasunda para medirse a Laica Solna y rescató un agónico triunfo de 2-1 con tantos de Abelardo y Dani García, tras tiros de esquinas lanzados por el portugués Luis Figo. Arsenal volvió oficial de local en Wembley, pero recién pudo derrotar a un duro rival como lo fue Laica Solna en los descuentos con tantos del francés Thierry Henry y el croata Davor Šuker. Pero la punta del grupo era del Barcelona del neerlandés Luis Van Gaal, que dio una exhibición en su triunfo frente a la Fiorentina con grandes actuaciones de Figo, Luis Enrique y el brasileño Rivaldo. Los culés recibieron a los Gunners y lo dominaron en el primer tiempo, con Luis Enrique abriendo la cuenta, pero el nigeriano Juan Kukanu lo empató a 9 del final para el cuadro dirigido por Arsène Wenger. La Fiorentina visitó Rasunda, pero no fue capaz de traducir sus dominios a marcar goles en la valla de Matías Asper y sacó un agridulce punto de su duelo ante la Laica Solna. No obstante, en el Artemio Franchi, el cuadro de Giovanni Trapattoni reaccionó y goleó 3-0 a Laica con tantos de los argentinos Gabriel Batistuta y Abel Balbo y de Enrico Chiesa. El Barcelona visitó Wembley, lugar de buenos recuerdos por el torneo de 1992, y venció 4-2 al Arsenal con tantos de Rivaldo, Luis Enrique, Figo y el neerlandés Philippe Cocu para calificar a la segunda fase. El cuadro de Wenger necesitaba ganarle a la Fiorentina para seguir en carrera, pero un tanto de Batistuta le daba la clasificación al cuadro violeta, que mantuvo el orden en el juego y así mandó al Arsenal a la UEFA. En tanto, el ya clasificado a Barcelona le dio un cuadro alternante de la EK y goleó 5-0 con doblete del neerlandés Patrick Kluivert en un duelo con dominio catalán. La fecha final sirvió solo para completar el calendario. Pese a saber que ya eran segundo y primero de grupo, Fiorentina y Barcelona dieron un gran partido en Italia, que terminó igualado a 3, con dobletes de Balbo y Rivaldo para cada bando. En tanto, Arsenal derrotó de visita a Laica Solna en Rasunda por 3-2, con doblete del neerlandés Mark Overmars y tanto de Zucker. Rosenborg inició las acciones del grupo C goleando al Boavista por 3-0 con tantos de John Derek Sorensen, Oljan Berg y Rolf Strand, demostrando que su nombre seguía ganado a pulso.
En tanto, tras un primer tiempo insulso, Feyenoord se adelantó frente al Borussia Dortmund con tanto de Kees van Wonderen, pero 4 minutos después Freddy Bobic marcó el empate final. Este jugador marcó un doblete en el Westfalen Stadium que le permitió al Borussia triunfar frente al Boavista, luego que Andreas Möller abriera la cuenta. Ello les permitió mantener el liderazgo en conjunto con el Rosenborg. Los noruegos tuvieron un encuentro muy equilibrado frente al Feyenoord, con John Carew empatando las dos ventajas que tuvo el cuadro de Eobin Hacker. Los neerlandeses buscaban recuperarse ante el Boavista en Porto y Paul Bosveld parecía darles la victoria, pero a 3 minutos del final Mario Silva le dio el empate al cuadro blanquinegro. En duelo de líderes en Trondheim, el bosnio Sergei Barbarez y Jürgen Kohler parecían darle al Dortmund la punta del grupo en solitario, pero Sorensen y Carew dejaron el marcador en tablas. No obstante, en el duelo de vuelta entre ambos en Dortmund, los noruegos dieron un paso de gigante y golearon con doblete de Sorensen y tanto de Fredrik Winsnes para ser punteros de grupo. Feyenoord acumuló su cuarto empate en el grupo tras igualar a uno ante el Boavista. El danés John Dahl Tomasson abrió la cuenta, pero el rumano Jon Timofte de penal igualó el marcador. Los lusos visitaron al Rosenborg en Noruega, pero el cuadro local los derrotó tantos de Berg y Toto Dalum, con el que lograron clasificarse a la siguiente instancia y ya siendo ganadores de grupo. Otto Addo abrió el marcador para el Dortmund frente al Feyenoord, pero Peter Van Bossen puso la igualdad final. Los germanos le sacaban así un punto al cuadro de Holanda en la lucha por el segundo puesto. Pero el Borussia Dortmund, que dependía de sí mismo, cayó en su visita al Estadio Dobesa en Porto frente al Boavista con tanto de Pedro Manuel y dependía de lo que sucedería con el Feyenoord. El cuadro de Rotterdam reaccionó en su duelo ante el Rosenborg y no desaprovechó su oportunidad. Un tanto del brasileño Somalia a 4 minutos del final le dio el pase a la siguiente instancia al cuadro popular. El campeón Manchester United inició su participación en el grupo D empatando sin goles contra el Croacia Zagreb, dirigido por el argentino Osvaldo Ardiles, que se defendió con orden y claridad. El Olympique de Marsella reapareció por primera vez desde su título de 1993 venciendo al Sturm Graz, con tantos de Robert Pires y el italiano Fabrizio Ravanelli a favor del subcampeón vigente de la Copa de la UEFA. El cuadro de Alex Ferguson sumó su primera victoria en Austria ante el Sturm, con tantos del irlandés Roy Keane, el trinitario Dwight York y Andy Cole en la primera media hora de juego. Pero Marsella era el líder del grupo tras vencer a Croacia Zagreb en Maximil con tantos del marfileño Ibrahima Bakayoko y de Sebastián Pérez en un duelo que tuvo muchos tiros al palo de los croatas. Los marselleses viajaron a Old Trafford y Bakayoko al 40 parecía mantener su equipo en la punta, pero Cole, de chileno, chalaca, como le quieras decir, y Paul Scholes voltearon el marcador en 5 minutos en un duelo que lo tuvo dominante. El Croacia Zagreb se recuperó enfrentando en casa al Sturm Graz y lo venció con anotaciones a pelota parada de Tomislav Rukavina y Tomo Sokota por duplicado. Los austriacos lograron recuperarse y vencieron al cuadro croata con tanto de Tomica Kosillán para seguir al menos en la disputa por el boleto disponible a la Copa de la UEFA. Manchester United buscaba igualar el invicto de 19 partidos que tenía el Ajax de Van Gaal, pero William Gallas le negó esta posibilidad y el Marsella tomó la punta del grupo tras un duelo que dominó. Los Diablos Rojos viajaron a Zagreb con la necesidad de ganar y lograron su cometido con los saltos de David Beckham y Keane, descontando a Robert Prosinecki para los croatas. En tanto, un doblete de Kosillán le permitió al Sturm Graz derrotar 3-2 al Olympique de Marsella, pero el marcador del duelo de la primera fecha entre ambos dejó a galos e ingleses ya clasificados a la siguiente ronda. El Manchester United superó al Sturm Graz por 2-1 en Old Trafford y quedó como ganador de grupo gracias a los tantos del noruego Ole Gunnar Solskjaer y Keane. En tanto, una anulación in extremis de Cava de Aguara permitió al Marsella empatar su duelo a 2 ante el Croacia Zagreb, y con ella el cuadro austriaco, pese a su derrota en Inglaterra, fue clasificado a la Copa de la UEFA. Porto visitó al Molde en el inicio de las acciones del grupo E y logró un triunfo de último minuto con tanto de Deco en un duelo donde el brasileño Mario Jardel perdió varias ocasiones de gol. El Olímpico de Atenas vio un gran encuentro entre Olympiacos y Real Madrid. El brasileño Giovanni fue la figura de los griegos con un doblete, pero Raúl marcó el empate a 3 definitivo. 6 días después, el Porto de Fernando Santos recibiendo a Santos Jardel, que lo pusieron de líder de grupo. En el Bernabéu, el Real Madrid del galés John Toshak tuvo una cómoda victoria frente a un inexperto Molde que le ganó 4-1 con doblete del brasileño Sabio, uno de ellos de penal. La tercera fecha tuvo el cuadro blanco recibiendo al Porto. Fernando Amorín desabrió la cuenta, pero Jardel empató por error de Albano Bizarri. Iván Helguera y Fernando Hierro de penal le dieron el triunfo al Madrid, que así tomaba la punta.
En tanto, un doblete de Giovanni permitió al Olympiacos vencer al Molde por 3-1 como local en Atenas y mantenía opciones de pasar. En el inicio de las revanchas, Porto siguió su dinámica frente al Real Madrid, y un doblete de Jardel le permitió recuperar el liderazgo del grupo en un duelo con brillo de Vítor Bahía y Bodo Illner. En tanto, Olympiacos se adelantaba ante el Molde con 2 tantos de ventaja al final del primer tiempo, pero un doblete de Lund y un tanto de Daniel Hestad le dieron la victoria al cuadro noruego. Molde visitaba en la penúltima fecha al Porto en Das Antas. Allí un doblete de Deco, complementado luego por Jardel, se dieron el 3-1 que le dio la clasificación a la siguiente instancia al cuadro luso. En tanto, el Real Madrid también cumplió su objetivo goleando al Olympiacos en el Bernabéu, con tantos de Raúl Morientes y el brasileño Roberto Carlos, en un duelo que dominó claramente. El cuadro de Toshak visitó el Molde y pese a dar una imagen penosa, alineando 6 defensas titulares, derrotó al cuadro noruego con tanto del francés Christian Karembeu y ganó el grupo. Esto luego que el Olympiacos derrotara en casa al Porto con tanto de falta directa de Stelios Giannakopoulos al minuto 56, lo que le permitió al cuadro griego ser tercero de grupo y clasificar a la Copa de la UEFA. El subcampeón europeo Bayern Múnich se estrenó en el grupo F frente al PSV Eindhoven y tuvo al brasileño Paulo Sergio como héroe, ya que sus tantos le dieron el triunfo final por 2-1. El Valencia del argentino Héctor Cooper se estrenaba venciendo 2-0 al Rangers con doblete de su compatriota Cristian El Kili González, tras superarlo por el buen trabajo de sus volantes. La segunda fecha tuvo empates a un gol. El alemán Jörg Alberts le dio la ventaja al Rangers frente al Bayern, pero un tiro libre de Michael Tarnat en los últimos suspiros del cotejo le dio la igualdad a los bávaros. En tanto, el Piojo López le dio la ventaja al Valencia en su visita al PSV en Eindhoven, pero un penal de Ruud van Nistelrooy le dio el empate al cuadro del belga Eric Gerets. El cuadro che visitaba el Olympia Stadium para enfrentarse al Bayern y le dio batalla, pero el brasileño Giovanni Elber abrió la cuenta. Gerard López le dio el empate al Valencia en un duelo muy complicado. En tanto, Alberts le daba al Glasgow Rangers una importante victoria ante el PSV en Holanda, que lo puso a tiro de bávaros y valencianos pese al dominio inicial de los locales. Y los escoceses confirmaron su buen momento venciendo en Ibrox Park al PSV con doblete de Mols y tantos del italiano Lorenzo Amoruso y Neil McCann para conseguir el liderato del grupo. Esto luego de lo ocurrido en Mestalla ante Valencia y Bayern. El rumano Adrian Ili abrió la cuenta para los che, pero un penal de Stefan Effenberg dejó el partido igualado a 1 por bando. Los bávaros visitaron al PSV Eindhoven, pero los tantos de Van Nistelrooy y Nilis complicaron su situación, ya que fueron vencidos 2-1, en un cotejo que tuvo dominio de los neerlandeses. En tanto, el Valencia visitó a Escocia y con los tantos de su figura Gaisca Mendieta y el Piojo López, en la primera parte lograba su pase a la siguiente ronda venciendo a un Rangers combativo. Los escoceses tenían que definir su clasificación en el Olímpico de Múnich ante el Bayern, y un penal de Thomas Strunz le dio la clasificación a los bávaros, pese al dominio de Rangers que no lo materializó en goles y que de esa manera pasaba a la UEFA. En tanto, un tanto con polémica del Piojo López permitió al Valencia triunfar en casa frente al PSV Eindhoven en Mestalla y consolidarlo en el primer lugar del grupo. El grupo G comenzó con el triunfo del Spartak de Moscú en su visita al debutante Willem Tveit, neerlandés, en Tilburg con 3-1 con triplete de Andrei Tikhonov, aunque 2 de ellos fueron de penal. En tanto, el Sparta Praga recibió en su feudo del Etna al campeón francés Girondins de Bordeaux, que se llevó varios empates sin goles que no contó con datos relevantes que dar. Sparta salió respondendo ante el Spartak en Luzhniki y se puso arriba con tanto de Bratislav Lokbenk, pero Artyom Bezlotny empató para el cuadro ruso, que terminó con 9 jugadores. El Bordeaux sí que sufrió ante el Willem Tveit, ya que el burkinés Ousmane Sanou lo empató a 8 minutos del cierre para el campeón francés. Los galos cerraron la primera rueda como líderes tras vencer 2-1 al Spartak de Moscú en Barclays Field con tantos de Sylvain Wiltord y Johan Mikud, pese al descuento de Bezlotny que le puso drama al partido. El Sparta Praga se transformó en su escolta tras golear sin pestañear en casa al Willem Tveit, con tantos de Gigi Novotny, Martin Prohaska, Tomasz Rosicky y Jiri Jarosik. Bordeaux sacó un valioso triunfo en Moscú y logró su clasificación a la siguiente fase, tras vencer al Sparta con datos de Wiltord y Mikud, tras el empate transitorio vía un penal de Tikhonov. En tanto, el Sparta Praga se colocaba segundo tras una agónica remontada en su visita al Willem Tveit a un minuto del final, con el penal hecho por el eslovaco Vladimir Davant, que hizo un doblete. Pese a que era ya fuera del certamen, el Willem viajó a Moscú y Sanou marcó el tanto que le dio su primer punto frente al Spartak y que causó la eliminación del cuadro de Oleg Tomantsev.
Eso se dio debido al empate sin goles que consiguió el Sparta Praga en Barclays-Hughes en la lucha por el primer lugar. Los checos recibieron en la última fecha un apático Spartak de Moscú y lo goleó 5-2 con doblete de Lopen y tantos de Rosicky, Milan Foucault y Laman de penal. Con ello ganaron el grupo por diferencia de goles, debido a que el Girondin de Bordeaux fue incapaz de vencer al Willem Dweck en su visita a Holanda, en un duelo que acabó igualado sin que se dieran goles. Galatasaray recibió al Hertha de Berlín en el grupo H, pero los alemanes sorprendieron con tantos de Pritz y Darius Wosz. Sobre el final, un penal del rumano Hagi marcó el empate definitivo. Chelsea y Milan se midieron en su debut en Stamford Bridge y empataron sin goles en un duelo donde ambos equipos se entregaron con todo por ganar, pero su efectividad en ataque fue nula. El cuadro dirigido por Alberto Zacherny derrotó al Galatasaray en San Siro con tantos del brasileño Leonardo y el ucraniano Shevchenko, en un duelo que dominaron con autoridad. Por otro lado, el iraní Daei fue la figura del Hertha con un doblete que le permitió a su equipo triunfar frente al Chelsea en el Olímpico de Berlín, pese a que los londinenses tuvieron dominio del balón. El sorprendente Hertha puso en aprietos al Milan y Daei lo aventajó en San Siro. El alemán Oliver Bierhoff le dio el empate al campeón italiano y ambos mantenían el liderazgo con 5 puntos. Chelsea aprovechó la ventaja de jugar una hora ante el Galatasaray con un hombre de más por expulsión del brasileño Tafarel y lo venció con tanto del rumano Dan Petrescu para seguir vivo. Los Blues visitaron Estambul y demostraron su arsenal goleador venciendo 5-0 el cuadro turco con doblete del noruego Tore Andre Flo y que los posicionaba en la segunda posición. Esto luego de una nueva victoria del sorprendente Hertha, quien derrotó por la mínima al Milan con tanto de Wosz, aprovechando su ambición frente a una defensa frágil de los italianos. El cuadro rosonero recibió a Chelsea en San Siro en un duelo muy parejo que acabó igualado a uno con tantos de Bierhoff y Dennis Wise, que complicó las chances de calificar de los italianos. Pero un doblete de Hakan Şükür encabezó la goleada 4-1 que el Galatasaray le hizo al Hertha de Berlín. Que los germanos aún dependían de sí mismos, tenían que visitar Stamford Bridge. En la capital inglesa, el Chelsea sacó su artillería pesada con el que derrotaron 2-0 al Hertha de Berlín con tantos del francés Didier Deschamps y el español Albert Ferrer, ganando de esa manera el grupo. Los alemanes dependían de la actuación del Milan en Estambul. El rosonero ganaba 2-1 hasta que en los últimos 5 minutos Şükür y Ümit Davala de penal no solo le dieron la victoria al Galatasaray, sino que dejaban al Milan colero de grupo y fuera de torneos europeos. El tanto de Davala fue fundamental ya que le permitió a Galatasaray iniciar su ruta hacia el título de la Copa de la UEFA, consiguiéndolo frente a otro repescado como lo fue el Arsenal por penales en la final disputada en Copenhague. En su camino superó a otros dos equipos que tuvieron la misma situación, como lo fueron el Borussia Dortmund en octavos y el Mallorca en cuartos, con lo que el cuadro varial fue el mejor de los equipos que entraron a la UEFA como perdedores de la última ronda preliminar. El Parma, que era el campeón defensor de esta competición, cayó en octavos ante el Werder Bremen, cuadro que evitó un posible triplete del Bayern la temporada anterior. La segunda fase de grupos se sorteó el 5 de noviembre de 1999 en Ginebra. Se formaron 4 bombos, 2 con los campeones de grupo de la ronda anterior y los otros 2 con subcampeones grupales, ordenados cada uno por coeficiente. Para la conformación de los grupos se mantenía la condición de no enfrentamientos entre equipos del mismo país, pero los participantes no podían compartir grupo con sus rivales de la primera fase. Los duelos se programaron para el 23 y 24 de noviembre, 7 y 8 de diciembre de 1999, 29 de febrero, 1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de marzo del año 2000. Con ello, por primera vez desde la temporada 93-94, una fase de grupos, aunque esta era la segunda y no la única como aquella vez, se jugaba en 2 años calendarios. Barcelona empezó las acciones del grupo A visitando al Hertha Berlín en un duelo marcado por la niebla que asoló el Estadio Olímpico. Luis Enrique y Karim Schalke anotaron en el empate a 1. El primer puntero del grupo fue el Porto, que explotó su arma de contragolpe para vencer 2-0 al Sparta en Praga con tantos del yugoslavo Ljubinko Drulovic y Jardel en los últimos 13 minutos de juego. Los dragones recibieron al Hertha Berlín, pero no pudieron desplegar su mejor juego ante la disciplina de los alemanes. El único que hizo daño fue Drulovic, cuyo gol dejó al Porto como líder. Barcelona recibió al Sparta y recién pudo dominarlo tras la expulsión de Martin Hasek, con Kluivert y Luis Enrique marcando centros dobletes para el 5-0 que los puso segundos antes de la pausa invernal. Los checos lograron su recuperación en sus duelos ante el Hertha de Berlín, con goles en los últimos minutos. Holst Siegel le dio el empate al Sparta a 6 minutos del final en el Olímpico de la capital alemana, en un duelo que tuvo muchas faltas. En tanto, Foucault, con un disparo de 30 metros, le dio el triunfo de último minuto en la revancha en el Estadio Letná, con el que se mantuvieron vivos.
En tanto, en Barcelona obtuvo una doble victoria frente al Porto para asumir el liderato del grupo, ganando 4-2 en el Camp Nou con doblete de Rivaldo en un duelo muy trabajado para el cuadro de Van Gaal, y 2-0 en Das Santas con tantos de Abelardo y nuevamente Rivaldo, quienes destacaron en sus respectivas labores de juego. Así el Barça ya se clasificaba a cuartos. En esta situación, los catalanes presentaron un cuadro alternante al Hertha que jugaba sus últimas opciones, pero Xavi, Gabri y Kluivert le dieron el triunfo al blaugrana que ganó el grupo. En Das Santas, Jorge Costa y Capucho parecían darle el segundo puesto al Porto, pero los tantos de Lokben y Foucault daban el empate sobre la hora para el Sparta y complicaba en parte a los dragones. Para la fecha final, Porto dependía de sí mismo para clasificar, y un tanto del brasileño Clayton le permitió a su equipo derrotar al Hertha en Berlín y darle el pase a los cuartos al cuadro portugués como segundo puesto. Un doblete de Gabri le permitió al Barcelona triunfar en Praga frente al Sparta en un cotejo falto de ambiente y ambición, pese a que los locales arribaban al mismo con posibilidades de clasificarse, pero el resultado del Porto ya los dejaba eliminados. El camino del grupo B tuvo a la Fiorentina iniciándolo a lo grande, ya que venció 2-0 al Manchester United con tantos de Batistuta y Balbo, aprovechando errores de la defensa inglesa. Valencia recibió al Girondin de Bordeaux y tuvo más firmeza en el segundo tiempo, donde Farinos, Ili y el Kili González dieron la victoria en un duelo que lo tuvo como dueño absoluto. El campeón francés buscó recuperarse ante la Fiorentina y tuvo más ocasiones, pero el cotejo terminó sin goles, ya que la Viola tuvo una mentalidad conservadora para defender sus intereses. En tanto, Manchester United recibió un Valencia que jugó con mucha precaución, pero su velocidad y precisión les dio el triunfo por 3-0 con tantos de King, Solskjaer y Scholes. El cuadro de Cooper intentó recuperarse ante la Fiorentina en Italia, pero el yugoslavo Petar Mijatovic, exjugador valencianista en los 90, con un penal polémico le dio el triunfo a la Viola. Pero Ili y Mendieta de penal permitieron al Valencia volver a ganar en su duelo en Mestalla, frente al cuadro violeta, y así mantener sus opciones, gracias a la calidad de juego de sus volantes. A la vez, el Manchester United se transformó en el nuevo puntero del grupo tras sumar una doble victoria frente al Girondin de Bordeaux, 2-0 en casa con tantos de Gales, Ryan Giggs y Derek Sheringham en un duelo con anarquía táctica francesa, y 2-1 en Francia con anotaciones de King y Solskjaer vía una remontada tras el tanto tempranero de Michel Pavón. El United recibía a la Fiorentina en Old Trafford y tuvo un ritmo trepidante al inicio, con Batistuta abriendo la cuenta, pero Cole, King y York voltearon la cuenta y así el Manchester clasificaba. Valencia visitó al Bordeaux en Parc des Joules y tuvo una soberbia actuación que le permitió poner pie y medio en cuartos de final, con los tantos del yugoslavo Miroslav Jukic, Mendieta, el Kili González y Sánchez. La Fiorentina recibía al Bordeaux con la necesidad de ganar para aspirar a pasar. Parecía que lo lograba, pero un penal de Laurent Battle sobre la hora dejó el duelo igualado a 3 y quedaba eliminada. Valencia necesitaba de igualar ante el Manchester United en Mestalla y lo consiguió, aunque no hubo goles. Con ello, el cuadro español accedía por primera vez en su historia a los cuartos de final de la máxima competición continental. Real Madrid empezó las acciones del grupo C visitando al Dinamo en un frío Kiev. Morientes y Raúl le dieron el triunfo a los dirigidos por Vicente del Bosque, quien reemplazó a Torchak 6 días antes del partido. Bayern Múnich sintió al Rosenborg en su visita a Noruega y más tras el tanto de Carsten Janker, pero no lo plasmó en goles posterior a eso. Un sudato de Ben Skammersrud selló el empate final. Los bávaros se enfrentaron al Dinamo en su duelo de la segunda fecha sin 6 de sus titulares, y pese a disparar menos, venció 2-1 a los ucranianos con tantos de Janker y Pablo Sergio. Real Madrid recibió al Rosenborg y con más ganas y voluntad que juego lo derrotó 3-1 con tantos de Raúl, Sabio y Roberto Carlos para posicionarse líder previo a la pausa de invierno. Pero el cuadro blanco perdió la punta del grupo a manos del Bayern Múnich, que lo derrotó en sus dos partidos con bastante contundencia y dominio. Le venció 4-2 en el Bernabéu y 4-1 en el Olímpico, con Mehmet Scholl marcando en ambos duelos y Alexander Ziegler haciendo un doblete en Bavaria. Con ello el Bayern Múnich ya se clasificaba a cuartos de final. El que aprovechó bien esa situación fue el Dinamo de Kiev, que obtuvo una doble victoria ante el Rosenborg y con la tercera de 2-1 en cada cotejo. Rebra fue estrella en esos cotejos, en especial en donde marcó un doblete, pese a que recién salía de una lesión que sufrió en el talón de Aquiles. Con ello los ucranianos seguían así en carrera por el segundo lugar. Bayern recibía al Rosenborg y los tantos de Scholl y Paulo Sergio le dieron el triunfo a los bávaros para así ganar el grupo, pese a que los noruegos dieron la cara. El gran duelo lo jugaban Real Madrid y Dinamo de Kiev en el Bernabéu. Raúl abrió la cuenta de penal, pero Alexander Kaskevich y Hierro en contra voltearon el marcador. Roberto Carlos marcó el empate final a 2.
El cuadro ucraniano aprovechó que el Bayern viajó a Kiev con un equipo alternativo y lo venció con tantos de los georgianos Kaka Kaladze y Jordi Demetradze, pero tenía que esperar el Real Madrid por el efecto de sus resultados directos. Los blancos visitaron el Rosenborg en Noruega y Raúl anotó temprano. Luego de ello, el cuadro nórdico dominó el partido, pero no pudo anotar. Así el Madrid le ganó al cuadro noruego y clasificaba a los cuartos de final. El grupo D empezó con un electrizante Chelsea que derrotó 3-1 en casa al Feyenoord con doblete del noruego Flo en la segunda parte en un duelo que dominó de manera abrumadora. En tanto la Lazio demostró su superioridad ante el Olympique de Marsella y lo derrotó en el Velodrome con tanto de Stankovic y con Seisao en un duelo donde tuvo varias chances de gol. Los vencedores de la fecha inicial se enfrentaron en el Olímpico de Roma, pero se mantuvieron líderes al empatar sin goles gracias a la sólida defensa de los dirigidos por el italiano Gianluca Vialli. El que sí logró ganar en esa fecha fue el Feyenoord, que derrotó en su feudo de The Quip al Olympique de Marsella con doblete del argentino Julio Cruz en un duelo con 3 expulsados. Los neerlandeses se prendieron en el grupo sacando un sorpresivo triunfo en el Olímpico de Roma ante la favorita Lazio con doblete de Thomasson, sellado a 6 minutos del final pese al asedio de los celestes. En su duelo en Rotterdam igualaron sin goles, lo que le permitió tomar la punta del grupo, pese a que el campeón de la Recopa fue superior en todo momento en The Quip. Pires permitía al Marsella recuperarse y con su anotación superaron al Chelsea en el Velodrome. Con ello Olympique, que dominó el partido, mantenía sus esperanzas de clasificar de ronda. No obstante, un tanto de Wise en el primer tiempo de la revancha en Stamford Bridge le daba al cuadro del italiano Vialli, que también era jugador, un triunfo que lo ponía como colíder de grupo junto al Feyenoord. Los franceses se jugaban sus últimas cartas frente a la Lazio en Roma, pero un póker de Inzaghi permitió a los celestes seguir vivos, tras vencer 5-1 al Olympique que ya quedaba eliminado. El Chelsea visitó al Feyenoord en The Quip y logró una fácil victoria de 3-1 con tantos del italiano Gianfranco Sola, Wise y Flo, lo que le permitió clasificarse a cuartos de final en su debut en la máxima competición continental. Los neerlandeses recibían al Marsella con opción de clasificar, y pese a tener toda su artillería, el duelo no tuvo goles por la actuación del arquero Stefan Porato. Así el Feyenoord quedó fuera. Los dos últimos campeones de la extinta Recopa de Europa se enfrentaron en Stamford Bridge. Lazio visitaba a un Chelsea que no alineó jugadores ingleses y lo venció con tantos de Inzaghi y Mihailovic, tras remontar el tanto inicial de Poyet. De esta manera, la Lazio clasificaba a los cuartos de final y ganando el grupo. Los cuartos de final se sortearon el 24 de marzo del año 2000 en Ginebra. Los duelos se programaron para los días 4, 5, 18 y 19 de abril, con 2 partidos por día y jugándose en formato de fechas extremas. Los que jugaron la ida el 4, la vuelta recién el 19 y los del 5 jugaban el 18. La única condición del sorteo fue que los equipos no podían enfrentarse con su mismo rival de grupo de la fase anterior. Valencia recibió en Mestalla a uno de los favoritos del torneo como lo era Lazio. Los tantos de Miguel Ángel Angulo y Gerard López inclinaron la balanza a favor del cuadro che, que continuó amenazando con velocidad y precisión. Luego del descuento de Inzaghi, Gerard anotó 2 veces más. Salas descontó y el Piojo López marcó el 5-2 definitivo, el cual lo hizo frente al equipo que ya lo había fichado para la siguiente temporada. La vuelta en el Olímpico de Roma tuvo a Nedved dirigiendo la labor ofensiva del cuadro de Eriksson, y con ello se montaron varios ataques a la portería de Santiago Cañizares. Un remate del argentino Juan Sebastián Verón fue lo único que sufrió el arco valenciano. La gran actuación de Cañizares permitió al Valencia calificar por primera vez en su historia a las semifinales del torneo. El Chelsea recibió al Barcelona en Stamford Bridge y sus líneas locales contuvieron el control de la pelota de los catalanes. Los londinenses aprovecharon su momento glorioso y Sola y Flo por duplicado marcaban. Los ajustes de Van Gaal permitieron el descuento de Figo y esperanzas para el duelo que ambos sostendrían en el Camp Nou. La vuelta en Cataluña tuvo al Barça sometiendo a presión al cuadro londinense y tuvo sus frutos, con Rivaldo marcando el primer tanto del partido. Ambos equipos se atacaron mutuamente y Figo anotó el 2-0. Pero el Chelsea no se rindió y aprovechó un error del arquero neerlandés Ruud Hesp para que Flo descontara. Barcelona buscó el gol que empatara la serie y lo consiguió con un cabezazo de Dani a 7 minutos del final. Rivaldo falló un penal y el partido se fue a tiempo extra. Allí la expulsión de Babayaro inclinó la balanza a favor de los blaugranas. Rivaldo se reivindicó anotando de penal, el cual fue ocasionado por el mencionado jugador nigeriano. Poco después, Kluivert siguió el 5-1 final y Barcelona volvió a una semifinal 6 años después. Los dos últimos campeones de la competición se midieron en el Santiago Bernabéu y sus tácticas denotaron a un Real Madrid rápido e inconstante frente a un Manchester United lento y previsible.
Los Diablos Rojos contuvieron las opciones del Madrid y el partido terminó igualado sin goles. La vuelta en Old Trafford empezó con un centro de Michel Salgado que permitió a King marcar en contra. Empezando el segundo tiempo, Raúl marcó un doblete que puso el duelo 3-0. Beckham descontó y el Manchester comenzó a buscar más anotaciones, pero el único que pudo marcar después fue Scholes de penal, pero lo hizo demasiado tarde. De esta manera, el Madrid, jugando a la defensiva y con un ataque letal, pasaba a semifinales, haciendo que por primera vez en la historia un país tuviera 3 representantes en esa instancia, siendo el honor para España. Finalmente, Porto recibió al Bayern Múnich en el Estadio de las Santas. Allí el cuadro luso dominó frente a un Bayern que actuó de manera desconocida en relación a lo mostrado en el torneo. Al minuto de la segunda parte, Yardel aventajó para los dragones tras centro de Dulovic. Ambos jugadores buscaron el segundo sin suerte, pero el cuadro de Ottmar Hitzfeld despertó y lo acorraló con Paulo Sergio rematando una falta generada por Effenberg para marcar el empate. La vuelta en el Olímpico de Múnich tuvo un inicio con control a favor de los bávaros y tuvo sus frutos en el tanto inicial de Paulo Sergio al minuto 15, tras un centro de Tarnan. En la segunda parte, Porto comenzó a presionar buscando el empate y no se cobró un penal a Yardel. El brasileño forzaba la prórroga tras un cabezazo luego de un centro de Escaldiña, pero en los descuentos, una falta de Scholl fue cabecera por Thomas Linke, que le dio el pase de semifinales al Bayern, que se colaba así como el único cuadro no proveniente de la nación ibérica en esa instancia del torneo. Las semifinales fueron programadas para los días 2, 3, 9 y 10 de mayo, con sus llaves y localidades ya determinadas en el sorteo de la ronda anterior. Real Madrid volvió a enfrentar al Bayern Múnich, pero ahora sabiendo que más valían los goles que los puntos. La ida en el Bernabéu tuvo a Madrid muy ofensivo, lo que sorprendió al cuadro bávaro. Un remate del francés Nicolás Anelka, sin ángulo, abrió la cuenta, y con el argentino Fernando Redondo y el inglés Steve McManaman encabezando la organización madrileña. Luego una entrada de Salgado fue desviada por Jens Jeremies, que puso el 2-0 que sería definitivo, ya que el Bayern no pudo encontrar huecos ni errores blancos. La vuelta en el Olímpico de Múnich tuvo un Bayern que sometió presión al cuadro de Del Bosque, que buscaba la remontada. Un pase de Elber a Jankers permitía a sus fanáticos soñar con ello, pero en medio de la tormenta llegaba la calma al Madrid. Un cabezazo de Anelka marcó el empate y dañaba moralmente al Bayern. El cuadro merengue buscó otro gol, pero el pórtico de Oliver Kahn evitó ello. Elber marcó el 2-1, pero su equipo ya no era demoledor como el inicio del partido. Con ello, un especulativo Madrid lograba el pase a la final y se soñaba con la octava copa. La otra semifinal fue un duelo de cuadros españoles. Valencia enfrentó al Barcelona y montó una estrategia para evitar los ataques de su rival. Un córner de Jukic encontró a Angulo que abrió el marcador. Minutos después, el Barça empató con un remate del neerlandés Boudewijn Senden que se desvió en el argentino Mauricio Pellegrino. Sobre el final del primer tiempo, nuevamente Angulo y Mendieta le dieron la ventaja al cuadro Che. La segunda parte tuvo ambos equipos cautos con sus objetivos, con el argentino López siguiendo el 4-1 final. La vuelta en el Camp Nou tuvo al cuadro catalán con fuerza y decisión buscando la remontada, pero Jukic y Pellegrino protegieron la valla de Cañizares con creces. La segunda parte tuvo al Valencia ya tomando el dominio y el tanto de Mendieta prácticamente se lleva la suerte culé. Barcelona reaccionó con los neerlandeses Frank de Boer y Philippe Cocu, volteando el marcador en medio de pifias a su presidente José Luis Núñez y a su entrenador Van Gaal. Valencia era el que celebraba al final ya que accedió por primera vez en su historia a una final del máximo torneo continental. La final fue programada para el 24 de mayo del año 2000 en el Stade de France de Saint-Denis, escenario de la final del Mundial de Francia 2 años atrás. Real Madrid y Valencia protagonizaron la primera final de la historia entre equipos del mismo país. Los blancos eran los favoritos tras haber eliminado a los finalistas de la temporada anterior, pero el cuadro Che tenía sus armas para este momento histórico. El árbitro fue el italiano Stefano Braschi. Ambos cuadros afrontaron el partido con seriedad y trataban de desarrollar su juego, aunque el Valencia no podía mover el balón con su frescura y decisión habitual de partidos anteriores. Aún así llegaban al área madrileña, pero sus errores no generaban temor en sus rivales. Real Madrid no se ofrecía ofensivo por no dejar espacio al enemigo, aún así cuando llegaba a la puerta de Cañizares se mostraba más contundente. Del Bosque dispuso una defensa de 5 que estaba dando mejor resultado porque sus laterales podían galopar hacia el área rival. Tan así que poco antes del descanso, una excursión de Salgado acabó con un centro forzado que solo por habilidad fue rematado por Morientes para abrir el marcador del minuto 39. Esto cambió la mentalidad del partido, ya que moralmente hundió al Valencia, que quiso mantener su compostura, pero en tanto soltó al Madrid, que ya jugaba pensando en ganar la corona. En la segunda parte, McManaman remató sobre la marcha un balón suelto al borde del área al minuto 67 para generar el 2-0.
El juego tenía como figuras a Redondo y Raúl, que eran los reyes del partido. A 15 minutos del final, Raúl, en una escapada típica suya, aprovechó una salida de Cañizares, un antiguo compañero de cantera, para marcar el 3-0. Los últimos minutos permitieron a Hierro y Manolo Sanchís lucirse en la cancha y final del partido. El Real Madrid añadía una octava Copa de Europa, que demoró muchísimo menos de lo que llegó a la séptima, y se coronaba nuevamente cerca de la ciudad donde ganó su primera Copa. Sus individualidades y autoridad en el juego permitieron reinar en su torneo favorito. De esta manera, un Madrid que tuvo una temporada llena de problemas que derivaron en la salida de John Toshak y la asunción de Vicente del Bosque como su punto máximo en noviembre, así como los problemas generados por las actitudes de Nelka y el fichaje del bosnio Elbit Valle, que fue una decepción, encontraban un bálsamo en ganar la máxima competición continental, ya que su campaña a nivel local fue irregular. Tan así que la liga lo terminaron en el quinto lugar, y por su título le arrebató al Zaragoza la posibilidad de jugar la máxima competición continental debido a la regla que ya señalamos de máximo 4 equipos por país, mandándolo a la UEFA pese a que el cuadro aragonés terminó en el cuarto puesto. Además llegaron a las semifinales de la Copa del Rey, donde el Español los eliminó. Debido al título intercontinental de 1998 jugaron el Campeonato Mundial de Clubes, donde quedaron cuartos tras perder al Necaxa mexicano por penales. El título continental obtenido ante el Valencia les dio la posibilidad de jugar la Supercopa de Europa en agosto ante el Galatasaray en Mónaco. El cuadro turco arribaba ya como campeón de la Copa de la UEFA y accedía a la competición ante la desaparición de la Recopa. Un gol de oro de Yardel, traspasado del Porto al cuadro turco, para ese momento le dio el título al Galatasaray, pero no fue lo único que perdieron. En noviembre, el Madrid perdió en el Nacional de Tokio la Copa Intercontinental a manos del Boca Juniors argentino, que los derrotó con un doblete de Martín Palermo en los primeros minutos de juego. El Real Madrid arribó a la siguiente temporada con la expectativa de ya ir por su novena Copa, pero muchos nuevos oponentes aparecían en la búsqueda de arrebatarle su trono. Ello lo descubriremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.